Esto que usted verá hoy se resume con un dicho muy popular y hasta cómico. ¿Cuál es ese dicho? Ahora se lo digo. Pero mientras le denuncio lo siguiente. Estados Unidos pide a Rusia que deje de oprimir a su pueblo. A China, los musulmanes. A Cuba, a sus ciudadanos. A Nicaragua, a Irán, etc. ¿Con qué derecho lo hace Estados Unidos? Ahí está el punto. ¿Y para qué lo hace? Ese es el punto más grave. La frase bíblica aplica aquí muy bien. El que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Pero ese no es el dicho popular y cómico que le prometí. Después del reportaje se lo digo. Estados Unidos denuncia que en Rusia no se respetan los derechos humanos. Especifica el caso del opositor Alexei Navalny y las protestas rusas. Vladimir Putin dice que no es cierto. Estados Unidos también acusa a China de reprimir, esterilizar y torturar a los musulmanes uigures en la región de Xinjiang. This is happening now in Xinjiang. What do you think the Chinese government is attempting to do with these camps? China dice que no es cierto. 涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题。新疆依法。 Venezuela, otro país blanco de Estados Unidos, la acusan de violar los derechos humanos. Está bajo sanciones. Tachan al presidente Maduro de ilegítimo y de dictador. Las sanciones y medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea como herramienta deliberada para alcanzar un cambio de régimen en Venezuela violan flagrantemente el derecho internacional y todos los instrumentos universales y regionales de derechos humanos. Los reproches de Estados Unidos también son contra la República Islámica de Irán, alegando que viola los derechos humanos. But there is much be regretted that those very countries which have violated the rights of the Iranian people are today claiming to defend the rights of people. Estados Unidos también ataca a los gobiernos de Cuba y Nicaragua por la situación de los derechos humanos. Aún a pesar del cruel bloqueo económico, comercial y financiero. Con todos los países que no se alinean, Estados Unidos los acusa, instrumentaliza los derechos humanos como arma política, cuando ellos mismos son violadores de derechos humanos dentro y fuera del país. Da igual si son republicanos o demócratas. Y además, lo reconocen acusándose mutuamente. This is Joe Biden. Black lives matter, period. I'm not afraid to say it. Inequities have to be met head on. African Americans need a fair shake when it comes to economic opportunity.
will root out systemic racism in our criminal justice system. Many of those who are spreading violence in our cities are supporters of an organization called Black Lives Matter, or BLM. Y si no es dentro, entonces en un semidentro, Guantánamo. Los propios expertos de la ONU califican esa prisión como un lugar surrealista kafkiano. A 19 años de su inauguración, se pide el cierre y la reparación de presos que han envejecido ahí. Y más allá en ultramar, también. In the incident, 12 people were killed. Running over cars with their Humvees, hitting people who are driving and obeying the rules of the road, running a... No crea usted que me olvido, pero pensándolo bien, creo que para cerrar el programa está mejor que se lo diga. Muchísimas gracias a nuestro equipo de colaboradores y muchísimas gracias siempre a usted, Vamos con nuestros invitados. Él es experto en la investigación profunda de la geoestrategia y el análisis de las inteligencias internacionales, fundador de la consultora Quijote Globe, es científico social y analista pues de talla mundial, claro. Nuño Rodríguez, qué gusto verte. Académico, investigador, columnista y además de pasión profesor que forma periodista, siempre atento a los cambios que son noticia y que nos afectan a todos. Jorge Luis Santa Cruz, bienvenido. Sin perder tiempo, voy directo contigo, Jorge. ¿Cuál es el objetivo de que Estados Unidos acuse a otros de violar los derechos humanos? Muy sencillo. Lo que hacen los Estados Unidos, o todavía más preciso, las cúpulas que gobiernan a los Estados Unidos, es acusar a los otros de violaciones a los derechos humanos, para ellos erigirse como jueces, como parte acusadora también, y poder imponer a su gusto y consideraciones a los gobiernos que les sean útiles, a los gobiernos que les sean vasallos, y quitar a los que les estorban, estimado Roberto. Bien. Nuño, ¿con qué autoridad tú puedes acusar a otro, hablar de derechos humanos, acusar a otro país de violar derechos humanos, cuando tú violas los derechos humanos también? Hombre, pues cada actor puede acusar a quien quiera de lo que sea. Parece ser que estamos en un mundo de vaga libre en este sentido. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de la legitimación. Estamos intentando deslegitimar las políticas soberanas de algunas naciones para poder legitimar nuestras políticas sancionadoras sobre esas mismas naciones. Al final estamos hablando de un concepto de diplomacia pública, estamos hablando de volver a controlar unas plataformas de diplomacia pública como son las organizaciones de las Naciones Unidas para poder legitimar nuestras acciones sobre otros actores. En este sentido, en un sentido teóricamente estricto, estamos hablando de legitimación. Legitimación para después atacar, invadir, ya sea con sanciones o con misiles. Nuño. Con sanciones, con misiles, con todas las políticas que puede llegar a imponer el Estado que está denunciando los derechos humanos. Toda clase de injerencias que se pueden llegar a aplicar, se van a aplicar. Estamos hablando que es un realismo político. No estamos hablando de un mundo en el que rija la legalidad o en el que rija la legalidad. Rige la oportunidad. Y la oportunidad siempre depende de los recursos que puedas tener para imponer tu fuerza. Si queremos legitimar nuestras políticas, lo primero que tenemos que hacer es deslegitimar las políticas de los demás. Y está claro que siempre se van a dibujar bajo un marco, bajo un prisma negativo. Aunque nosotros estemos haciendo exactamente lo mismo, simplemente estamos hablando de publicitar lo negativo de otros países, de otros actores, a la vez que estamos proponiendo soluciones para poder solventar esa situación. Soluciones que casualmente siempre van a ser en beneficio propio. En este sentido estamos hablando de una guerra política clásica. Estamos hablando de
de utilizar muchísimos actores, muchísimos elementos que conforman todo el ecosistema de las relaciones internacionales para ejercer una presión sin llegar a tener que ejercer la presión bélica. Y en estos momentos Estados Unidos va a retomar toda la fuerza de la influencia, toda la fuerza de la diplomacia pública, de la propaganda, de las organizaciones satélite que puede llegar a haber alrededor de los estados para lograr sus objetivos. Tenemos que ver que Estados Unidos no solo ha hablado de la violación de derechos humanos en estos países, sino que ha hablado de volver otra vez con fuerza a las estructuras de Naciones Unidas. Ha vuelto a hablar con fuerza de utilizar a todas las ONGs del mundo. Sabemos perfectamente que el gobierno que está ahora en Estados Unidos es el gobierno que está alineado con Twitter, que está alineado con Facebook, que está alineado con Google, que está alineado con muchísimas organizaciones que son las que determinan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en este mundo. El envite que acaban de hacer los Estados Unidos no es algo que se tenga que dejar de tener en cuenta. Es algo bastante serio, ya que no solo va a ser el poder político de Estados Unidos quien empuje en esta grada. Van a ser todas sus organizaciones satélite. Vamos a estar hablando de un grupúsculo de actores que no todos van a ser institucionales. Vamos a estar hablando de actores institucionales que van a estar apoyando unas políticas ilegítimas de un actor institucional. Es algo que vamos a ver una cosa bastante interesante simplemente por por el grupo de actores que vamos a estar viendo en escena. En contubernio con las organizaciones internacionales, ¿no? Organización Mundial de la Salud, la ONU, ahí están las vacunas. Ahí es donde quiere estar, donde quiere entrar Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba perdiendo papel en todas estas organizaciones. La pujanza de China, la financiación de China y de otros muchos actores de estas asociaciones, de estas organizaciones, estaba minando todo el poder de decisión que tenía Estados Unidos dentro de las mismas. Y ahora quiere recuperar ese poder de decisión dentro de las estructuras internacionales. Va a ser, digamos, un intento de reconquista de la institucionalidad global. Déjame ir con Jorge. Jorge, lo más grave es que si bien Estados Unidos no estaría preocupado por proteger el derecho de otros pueblos, sino sus negocios, como ya tú lo dijiste brevemente y como nos lo está explicando Nuño, en algunos casos yo te pregunto, repito, aunque no es la intención auténtica, pues a veces no deja de ser verdad. Por ejemplo, en Corea del Norte, según algunos informes que, bueno, Hispan TV no puede verificarlos, si te escapas en Corea del Norte te dan un balazo. Es decir, un ciudadano enfrenta doble violación de derechos humanos de su propio gobierno, más la ferocidad de las sanciones de Estados Unidos. Explícame que esto es gravísimo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la visión de los Estados Unidos, o insisto en ello, de quienes gobiernan a los Estados Unidos, mil perdones, es una visión supremacista que viene de lejos. Yo te rogaría 2 minutos. Mira, voy a mencionar algunos antecedentes de esto. Benjamín Isaac Disraeli, quien fue primer ministro del Reino Unido, dijo alguna vez que la raza lo era todo. Y dijo, por ejemplo, que la raza judía era importante porque nunca se había mezclado con otras. Por aquellos años, un médico llamado Robert Knox, quien fue descubierto por traficar cadáveres, dijo que las razas oscuras, ojo, que las razas oscuras no podrían nunca comprender a la verdadera civilización debido a la inferioridad en la calidad de su cerebro. Y dijo Robert Knox, todo esto lo pueden corroborar en las fuentes serias que están en redes, los indios norteamericanos mejor estarían muertos que vivos. De ahí yo voy a dar un brinco muy grande a por ahí de 1785, cuando quien llegó a ser presidente de los Estados Unidos un poco después, estoy hablando de John Adams, dijo: los Estados Unidos están destinados a ser la mayor potencia de la Tierra. En 1825, Jefferson, uno de los grandes héroes de los Estados Unidos,
le dijo a Inglaterra: Estados Unidos e Inglaterra, cordialmente unidos, no tienen nada que temer de todo el mundo. Serán los modelos para regenerar la convicción del hombre. Y concluyo con esto, Roberto. James Dean Norris, un periodista de Kentucky, publicó a mediados del siglo XIX: nos vemos tentados a imaginar que la raza angloamericana ha recibido de la divina providencia el mandato en este planeta con todo lo que ello atañe. Ellos se sienten elegidos. Al hablar de ellos, hablo de los puritanos, de los racistas norteamericanos, se sienten elegidos a la usanza del Antiguo Testamento para llevar la palabra y la forma de gobierno de la divina providencia al resto del mundo, entendiendo que para ellos la divina providencia tiene dos medidas: los ricos y poderosos destinados a la salvación eterna y los pobres a la condenación eterna, Roberto. Esto viene al caso porque el puente con el gobierno es la teoría económica keynesiana, porque este señor estaba ligado a lo que tú dices, a los estudios de eugenesia y de purificar la raza, y ahora pues también se vuelve a replicar con los asesores que están detrás de la Organización Mundial de la Salud, el señor Bill Gates, y las vacunas. Qué curioso lo que estás diciendo. Si bien no es eficaz o no ha sido eficaz, te pregunto, Nuño, la ONU en proteger los derechos humanos, los reportes han tratado de ser a veces imparciales, porque a veces los países toman los que les convienen y otros los refutan, o más bien te la cambio. No es hipocresía que Estados Unidos tome el reporte de la ONU contra Venezuela, pero haga oídos sordos del reporte contra Estados Unidos mismo. Ahí está los reportes de Guantánamo, por ejemplo, y también contra sus aliados latinos como Chile y Colombia, pues no publica nada. De hecho, creo que le acaban de dar ahí a la fiscal del gobierno de Lenín Moreno un premio por ser anticorrupción o algo así, o como Reino Unido y Francia, ahí no denuncian, y Arabia Saudí, que tiene un historial de récords terrible, no lo denuncian, pero los otros sí. Explícame, Nuño. Pues el alto número de resoluciones que emanan de estos organismos de Naciones Unidas, principalmente del Consejo de Derechos Humanos, es algo de uso selectivo. Cada cual escoge el que más le gusta y lo utiliza como una herramienta de su diplomacia pública. Está claro que es incongruente que tengas tú resoluciones en tu contra y que tú estés utilizando resoluciones de otros como para hacer una política determinista sobre las relaciones internacionales. Es algo que simplemente es de uso propio y de intento de legitimidad. Es una herramienta de diplomacia pública. Si estuviésemos viendo que esas resoluciones tuviesen alguna aplicación legislativa, que de alguna manera las Naciones Unidas tuviesen una soberanía para imponer esas resoluciones o alguna sanción en referencia a esa resolución, pues igual estaríamos viendo un poco más de objetividad dentro del mundo de las relaciones internacionales. Estaríamos viendo cómo la mayoría de los países se pueden llegar a recibir condenas por violar los derechos humanos o por violar las condiciones de vida de sus habitantes. En este sentido, en este momento, siendo simplemente resoluciones que emanan, como pueden salir papeles de una imprenta, son de uso particular, de uso partidista y de uso muchas veces irracional. Y tenemos que tener en cuenta que eso lo hace Estados Unidos, lo hace Nicaragua, lo hace China, lo hacen todos los países. También cada vez que sale una resolución en contra de Estados Unidos, de estas organizaciones, se utiliza como diplomacia pública por parte de los organismos de Venezuela, de China, de Irán o de cualquier otro país. En este sentido, parece que se están deslegitimando mucho la propia naturaleza de las Naciones Unidas al no poder darle un sentido más estricto a todas las resoluciones y a todas las políticas, a todas las resoluciones que está mandando. En este sentido, si tuviésemos la oportunidad de analizar todas las resoluciones que salen sobre todas las políticas, estaríamos viendo que el mundo de las relaciones internacionales, tanto en su esfera soberana como en su esfera operativa, es imperfecto y que esa imperfección tiene muchos actores que quieren mantenerla así. Y entonces, bueno, ahora te preguntaré, Nuño, ¿cuál sería la solución en este mundo de, como dices, pues todos son violadores y agarran como supermercado el informe? A ver, me conviene, pues lo voy a denunciar. Querido Jorge, Estados Unidos no ha sido eficaz para proteger la salud, la seguridad social, la libertad de expresión de su pueblo, y ahí nos podemos seguir muchas. La pregunta es, cuando tú ves
cómo un gobierno trata a su pueblo, ¿qué puedes esperar del trato hacia otros países? Bueno, es que no puedes esperar nada positivo. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos está, valga la expresión, está supeditado a poderes fácticos que son los que determinan quiénes llegan al poder y cuándo se tienen que ir de él. Hablo, por ejemplo, de las grandes corredurías, hablo de las grandes instituciones financieras, lo decía Nuño hace un rato, de las empresas mediáticas, de los fabricantes de armas, etcétera. En Estados Unidos, y esto hay que decirlo, hay por lo menos dos tipos de personas. Las personas de primera categoría, las blancas, anglosajonas, puritanas, calvinistas, y las que si acaso merecen ser llamadas personas, es decir, los demás. Entonces, sí, mi querido Roberto, esa es la realidad. Hay una clase que se siente pueblo elegido y a los demás los trata como animales. ¿Incluidos los que son granjeros? Pues mucho me temo que sí. ¿Por qué? Porque esos granjeros no tienen en este momento, y no lo han tenido durante muchas décadas, Trump intentó hacer algo, un trato preferencial, sino que ahora, por ejemplo, el gobierno de Biden, y se puede verificar con las estadísticas, se podrá verificar en 2, 3, 4 meses, cuando ya estadísticas mucho más representativas, pues beneficia a las grandes corporaciones transnacionales. Cargill, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Monsanto, que se adhirió a Bayer, etcétera. Se privilegia a las pannacionales por encima del interés del productor nacional. Ya lo dijiste muy bien. ¿Cómo resolver el problema, Nuño? Parecería que esta es una práctica de todos los gobiernos, como lo estabas diciendo, solo que como Estados Unidos pues es más poderoso, pues tiene más alcance, o hablamos más de él. Pero, por ejemplo, Arabia Saudí mata a su propio ciudadano, Jamal Khashoggi, ¿te acuerdas de este periodista? En su propio consulado y con una sierra. Y otros países pues también hacen lo mismo, en operaciones secretas, sucias o públicas. Nuño, ¿cuál sería la solución? ¿No estamos atrapados o destinados a que...? Pues la solución al final va a depende de si hay una filosofía, si hay un prisma ético compartido a través de todo el globo, o si cada pueblo tiene un prisma ético que determina su naturaleza. Tenemos que tener en cuenta que siempre se está hablando de un gobierno global. ¿Cómo vas a imponer un gobierno global en un mundo en el que hay infinitas diferencias culturales, infinitas diferencias éticas? Como bien dices, en Arabia Saudí pues están bien vistos ciertos usos legislativos, vamos a llamarlos así. En la Plaza Choccho, todos los fines de semana hay ejecuciones masivas. Se decapitan a personas. No estamos hablando de un asesinato puntual dentro de un consulado, sino estamos hablando de ejecuciones públicas a las que la gente va a ver. Y este actor, Arabia Saudí, tiene relaciones formales con todo el resto de actores del ecosistema internacional, muchos de los cuales defienden los derechos humanos, pero simplemente hacen una vista gorda con estas pequeñas minucias que puede llegar a tener su socio o su vendedor de crudo. Tenemos que tener en cuenta que si queremos acabar con todos estos sistemas de diferencias en el uso de la soberanía entre los diferentes países, habría que acordar un marco ético común, acordado por todos los pueblos, y eso es algo bastante complicado, principalmente porque quien lo vaya a proponer lo va a proponer acorde a sus intereses y en detrimento de los intereses de otros. En segundo lugar, porque al final la naturaleza humana, el ser humano dentro del planeta tiene su grandeza en sus diferencias, y las diferencias de las culturas, las diferencias de las creencias es lo que determina la belleza de la raza humana. Querer igualar, querer aunar todas estas razas en una única línea de comportamiento es algo, pues a la hora de la verdad, bastante triste. Gracias. ¿Cómo podemos solventar todas estas diferencias?
pues supongo que buscando un marco ético como mínimo compartido bajo mínimos. Gracias, Nuño. Rápido me voy. ¿Cuál es la...? Más bien te pregunto, Jorge, ¿por qué el único caso en que vimos en que no se instrumentalizó la violación de derechos humanos, o por lo menos no fue solo Estados Unidos, fue la Segunda Guerra Mundial, donde tanto Rusia como Estados Unidos se unieron para vencer a Alemania? Se me hace a mí muy extraño. Dame unas palabritas y me voy, por favor. Es bastante extraño. Lo que pasa es que tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos y en las potencias occidentales había personas que tenían el mismo origen, por lo menos el mismo origen étnico y quizás de credo religioso. Déjame dar un dato rápido, en 10 segundos, ven rapidísimo. Eisenhower, el comandante en jefe de los aliados en Europa, terminada la Segunda Guerra Mundial, confinó en varios campos de concentración a casi 1 millón de soldados alemanes, los llamó enemigos desarmados. No había casas, no había barracas, se les daba cualquier cosa de comer y se murieron así. Luego Bush, cuando inauguró Guantánamo, dijo que ahí había terroristas desarmados. Gracias. Bueno, pues finalmente nos vamos. Finalmente le digo el dicho que le prometí. Puede usted creer que es una tontería, pero aunque sea muy simple, aplica. Mire, después de lo que vimos, cómicamente lo que hace Estados Unidos es como decir que el burro está hablando de orejas. Eso es cómico, pero es trágico porque no solo aplica para Estados Unidos, sino para todo el que tenga esta actitud, sean gobiernos, instituciones, empresas, escuelas o una persona. ¿Qué autoridad tiene un esposo que golpea a su mujer de decir que defiende los derechos humanos? ¿Qué autoridad tiene un esposo que golpea a su mujer para acusar a otros de violar los derechos humanos o incluso para quejarse de que me violan los derechos humanos? Esto es muy trágico porque se practica tanto a nivel individual como familiar o gubernamental. Buenas noches.